En el video del día de hoy te voy a enseñar cómo quitarle el acabado de espejo a un par de zapatos, así de directo. Ese es el objetivo del video del día de hoy. Mira, para poder remover el acabado de espejo existen dos métodos. Está el método teñiendo el producto adecuado y los métodos alternativos. Cuando tienes el producto adecuado es el método más fácil y el más rápido, puesto que es un producto especialmente diseñado para remover el acabado de espejo, y ese es precisamente el método que te voy a enseñar el día de hoy con esta cera que estás viendo en pantalla, que se llama Rapid High Shine, puesto que es una crema enfocada especialmente para remover el acabado de espejo. Y existe un método, los métodos alternativos, que son otras maneras de remover el acabado de espejo cuando no tenemos acceso a productos especializados. Esos métodos, la principal diferencia está, como había mencionado previamente, la principal diferencia está en la facilidad y en la velocidad. Mira, la manera para poder remover el acabado de espejo con el High Shine Cleaner de Boot Black es extremadamente sencilla, es extremadamente fácil. Mira, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Si ya tienes tu acabado de espejo, que pues puedes notar que el acabado ya se está cansando, quizás ya se raspó, ya se rayó, o simplemente ya no quieres tener el acabado de espejo, ya quieres tener un brillo clásico. En ese caso es cuando podemos emplear el High Shine Cleaner. La manera en la que lo vamos a hacer es lo siguiente. Cuando tú abres el High Shine Cleaner puedes notar que su textura es cremosa. Este producto es una crema. Entonces lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar nuestra tela de algodón y la vamos a enrollar en nuestros dedos. Y tal cual como si estuviéramos aplicando crema para nutrir el calzado, exactamente así. Vamos a agarrar un poquito de la crema, así de esta manera. Una poquita cantidad de crema y la vamos a untar solamente en el área donde se encuentre el acabado de espejo. De esta manera, simplemente directamente, solo en el acabado de espejo. Aquí recordemos que pues esta no es una crema para nutrir la piel, esta es una crema enfocada especialmente para remover el acabado de espejo. Por lo tanto, esta crema, este High Shine Cleaner, lo vamos a untar solamente en el área donde se encuentra el acabado de espejo. No sé si se aprecia en la cámara, pero notarás que esta zona donde se encuentra el acabado de espejo, que antes era una zona brillante, se está convirtiendo en una zona opaca por la crema. Esto es perfectamente normal, puesto que este es un indicador de que la crema está removiendo el acabado. Simplemente vas a untarla con movimientos circulares en toda la superficie. Aquí tú puedes ver en la tela cómo efectivamente lo que es el High Shine Cleaner está haciendo su trabajo. Tú puedes ver aquí que lo que es la cera se acaba de retirar del zapato y se impregna en lo que es en la tela de algodón. Esto es un indicador de que la crema está funcionando en remover el acabado de espejo. Si lo aplicaste con la primera aplicación, debe de ser suficiente para remover el acabado de espejo. Sin embargo, si sientes que el brillo aún se encuentra presente y que aún necesita más limpieza, en ese caso lo que puedes hacer es nada más cambiar a una parte fresca de la tela y con una parte fresca hacerlo de nuevo. De nuevo agarras una pequeña cantidad de crema, y la untas en la superficie del zapato, en la zona donde se encuentra o donde se encontraba el acabado de espejo. De nuevo, con movimientos circulares vas a untar esta crema con movimientos circulares solamente en la zona donde se encontraba el acabado de espejo, para que de esta manera puedas seguir limpiando el área y esta zona donde estaba el acabado se encuentre completamente limpia, ya sea para
una limpieza tradicional o si quieres empezar de nuevo con otro acabado de espejo para que empieces con una capa fresca de piel. Sea cual sea el objetivo por el que lo estés haciendo, esta es la manera en la cual se va a limpiar este acabado. Listo, después de realizar esta limpieza vas a notar que pues lo que es el brillo del acabado de espejo ha desaparecido totalmente. Sin embargo, vas a notar en algunas, lo que es la zona donde repasaste a lo que es la tela de algodón, notarás que quizás la crema todavía se encuentra en la superficie, es decir, está un poquito sucio, o sea, está un poquito sucio lo que es la superficie. Por lo tanto, para poder remover esta porosidad que se encuentra en la superficie, lo único que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar nuestro cepillo de bolero y vamos a cepillar esa zona donde se encuentra el High Shine Cleaner de esta manera. Simplemente vamos a cepillar en la superficie. Listo, después de haber cepillado con el cepillo de bolero, de esta manera has removido los residuos del High Shine Cleaner y de esta manera ya puedes ver el zapato cómo se encuentra después de haber realizado la limpieza. Aquí tú puedes ver que el brillo de espejo ya no se encuentra presente. Es un brillo suave, como si le hubieras pasado una crema hidratante al zapato. Si esta cantidad de cera que removiste del High Shine Cleaner te parece adecuado, entonces en ese caso pues ya puedes realizar el objetivo que tenías en mente con tus zapatos. Si es una limpieza tradicional, si quieres volver a poner el acabado de espejo, así en esta condición ya puedes realizar lo que quieras con los zapatos. Sin embargo, si después de haber hecho esto sientes que el brillo todavía está presente y crees que le hace falta remover más, en ese caso pues es nada más empezar de nuevo hasta que llegues a ese acabado original deseado, y de esa manera es como remueves el acabado de espejo en tus zapatos. Espero que este tutorial te haya sido de utilidad. Sin embargo, cualquier duda que tengas relacionada, ya sea respecto al procedimiento o como siempre cualquier duda general relacionada a zapatería, con todo gusto puedes preguntarme, ya sea escribiendo en la caja de comentarios o por medio de mensaje privado en mis redes sociales. Si después de mirar este video ahora te haces la pregunta, ok, ya aprendí a cómo quitar el acabado de espejo a mis zapatos, ahora tengo la duda, ¿cómo poner el acabado de espejo? ¿Cómo se realiza? Si ese es el objetivo, esa es la pregunta que tienes en mente, en ese caso te invito a que mires a continuación el video que voy a compartir en pantalla. Es un video tutorial donde te explico paso a paso cómo hacer el acabado de espejo.